El Ledway es algo así para que nos entendamos como el kickboxing birmano. Mientras que el Muay Thai es conocido en Tailandia como la ciencia de las 8 extremidades. ¿Te acuerdas? Sobre esto te hablé en este video, en el que te relato el origen del Muay Thai, en donde te digo que el Muay Thai es conocido como la ciencia de las 8 extremidades por utilizar 2 puños, 2 codos, 2 rodillas y 2 pies. Mientras tanto, el Ledway es conocido como la ciencia de las 9 extremidades, ya que además de los 8, utiliza también cabezazos como medio de golpeo. A diferencia de la cultura tailandesa, que pareciera tener preferencia por patear sobre golpear con los puños, el Ledway birmano no comparte su estética, con los peleadores lanzando golpes y codos tan seguidos como lanzan patadas y rodillas. Cuando vemos un entrenamiento o un combate por un lado de Navam y por otro lado de Ledway, vemos los ingredientes básicos de la receta de un MMA, tal como se formara en Brasil el MMA a través del Muay Thai y del Jiu-Jitsu brasileño, asentado sin darse cuenta en Birmania, probablemente durante siglos y pasando desapercibido y sin ser notado. La relativa obscuridad de las artes marciales birmanas, cuando las comparamos con las japonesas, las coreanas y las chinas, también nos da una pauta y es un ejemplo de cómo los patrones de migración influyen en la promulgación de las artes marciales. El Jiu-Jitsu, por ejemplo, llegó a Brasil con la migración japonesa a través de Mitsuyo Maeda y algunos otros más. Las artes marciales chinas con Bruce Lee, las japonesas con Fumio Demura, las coreanas con Kang Ri, han prosperado en Estados Unidos por las mismas razones de migración. Sin embargo, el número de birmanos en Norteamérica está solamente en el rango de los 100.000. Con una representación tan pequeña en Occidente, es fácil el darte cuenta y entender el por qué las artes marciales birmanas no se han vuelto populares fuera de Birmania. El Ledway, en su manera ancestral en Birmania, era una lucha dirigida por 2 árbitros y ocurría en un círculo donde cada forma de golpeo y de proyección era autorizada. En la era moderna, se introdujo las reglas de boxeo occidental, particularmente los guantes, no muy usados en las competencias profesionales, solo se usa generalmente el vendaje, sobre todo en Birmania, las protecciones, los rounds y el ring. En el pasado, tal como dijimos, el boxeo birmano tradicional era la antítesis del Muay Thai, por su aspecto brutal y primario. Hoy ya no es así, porque es organizado bajo las circunstancias modernas y puede ser mucho más agradable a quien no acostumbra a tal violencia. En Ledway existen 15 niveles distintos de grados para las personas mayores de 15 años de edad, según su grado de aprendizaje y de habilidad en dicha arte marcial. En Ledway, los colores de los cinturones ordenados van del más inexperto al más experto y son los siguientes. Comienza con blanco y luego sigue blanco punta amarillo, luego sigue amarillo y luego amarillo punta naranja y así naranja punta verde, verde verde punto azul, azul punta marrón, marrón punto rojo, rojo punto negro y negro. Luego, al llegar a cinturón negro, cada cinturón negro va creciendo de grado, en primer grado, segundo grado, tercer grado, hasta un 9º grado de grado honorífico o máster. Esto siempre recordando, tratándose de lo que es el Ledway en la actualidad y la modernidad, ya que, por lógica, si vamos a épocas ancestrales de los guerreros birmanos, el Ledway y sus enfrentamientos con China, Corea, Japón o principalmente con los guerreros Thai, el grado de cinturón, o mejor, el cinturón, no existía.